Inecuaciones racionales. Inecuaciones racionales. Cuando estamos hablando de racionales, para ustedes, ¿qué significa? ¿A qué se les asemeja o a qué se les parece? Inecuaciones. ¿Que tienen raíz? No. No, raíces no. ¿Quién me puede decir, por favor? Ración. Me faltó la N de racionales. ¿Que se divide por partes? Que se divide por partes. No. Tiene que ver con el concepto de que es un número racional, pero no es que se divida por partes. ¿Qué significa? ¿Infracción? Infracción, muy bien, Natalia. Infracción. Cuando nosotros hablamos de números racionales, básicamente, realmente lo que nosotros estamos hablando son los números que están en fracción. Cuando hablamos de inecuaciones racionales, son inecuaciones que están en forma de fracción. Eso es lo que me dice el número racional. La palabra racional, o racionales, básicamente lo que le está indicando a usted es que está en forma de fracción. Eso es lo que le está indicando a usted. Que el número básicamente va a estar en forma de fracción. Acordémonos cómo es una fracción. Va a tener un numerador y va a tener un denominador. Entonces, eso es lo que va a pasar, que la inecuación va a tener un numerador, ¿cierto? La inecuación va a tener un numerador y adicionalmente a eso también va a tener un ¿qué? Un denominador, ¿no? Un denominador. Quiero hacerlo bonito. Denominador. ¿Listo? Un denominador. Un numerador y un denominador. ¿Listo? A eso nos referimos cuando hablamos de racionales. Básicamente, como lo acabo de decir Natalia, significa que está en forma de fracción. En forma de fracción. ¿Listo? En forma de fracción. En forma de fracción. De fracción. Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Lo vamos a hacer siempre con un ejemplo. Siempre lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, voy a explicar mediante con un ejemplo. Porque acá son más pasos todavía. Voy a colocar ejemplo número 1. ¿De qué colocamos el ejemplo número 1? ¿Listo? ¿Cuál sería el ejemplo número 1? Sería esta inecuación. ¿Qué sería? X menos 1 x menos 1 dividido, no, perdón, x menos 1 viene acá abajo, x dividido entre x menos 1. Listo. X dividido entre x menos 1. Listo. Acá, mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Ese es el ejercicio. Listo, que vamos a utilizar para explicar este tema. Listo. Hay una condición muy importante que siempre debemos tener en cuenta, que en el lado derecho, como en las inecuaciones cuadráticas, debe haber un 0. Siempre debemos acomodar la inecuación de tal manera que en el lado derecho siempre haya un 0. Voy a escribir acá condición para que lo tengamos en cuenta. Condición, ¿sí? Lleva tilde en la O, ¿sí? Si no lleva tilde, me dice. ¿Listo? Yo. Siempre en el lado derecho. En el lado derecho. Siempre debe ser 0. Siempre en el lado derecho. Siempre debe ser 0. Si no hay 0, lo acomodamos de tal manera que siempre haya un 0. ¿Cierto? Si no hay un 0, lo acomodamos de tal manera que siempre hay un 0. En este ejercicio, ¿hay un 0, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? En el lado derecho. Sí. Siempre hay un 0. Contésteme, Ala, siempre me contesta solo Walter. Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar a solucionar en esta inecuación. Listo.
tenemos que tener en cuenta que ya vamos a tener dos partes, un numerador y un denominador. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta eso. Pero el paso número 1 es el paso que siempre hemos definido desde a partir de la inecuación cuadrática. ¿Cuál sería el paso número 1? ¿Quién me dice? ¿Saber cuál es el signo? Eliminar los denominadores. El signo de la inecuación. El signo de la inecuación. Este es el numerador jamás se va a eliminar. Jamás se va a eliminar eso. Vamos a trabajar con numerador y denominador hasta el final de la inecuación. Siempre vamos a trabajar con eso. Con numerador y denominador. Como decía lo de máximo común, múltiplo y eso. No, acá no se puede hacer eso. Acá sí no se puede hacer eso. Porque tú haces máximo como, mínimo como un múltiplo, Juan Andrés, cuando el denominador es un solo número, un coeficiente. 2, 3, 4, 5, 1000, lo que sea. Pero acá no. Acá es un término algebraico. Si tú ves, abajo hay un x menos 1. Eso no, ahí realmente sí le hubieras podido hacer máximo, mínimo como mínimo como múltiplo a la expresión algebraica, pero no nos sirve de nada, porque el objetivo no es simplificar, el objetivo es hallar la solución de esta inecuación. ¿Listo? Entonces, paso Profe, número 1. qué pena interrumpirte, es que Sharon me está diciendo que está en sala de espera. Pues dígale a Sharon que deje estar viendo las novelas y que llegue más temprano. Ya la dejé pasar. Listo. Definir el signo de la inecuación. Es el paso número 1. Paso número 1 siempre va a ser, en este caso, definir el signo. Es muy importante también. Acá definir el signo de la inecuación. Esa sería positiva, ¿cierto? De la inecuación, sí. Es positiva. Sí, Juan Pablo, es positivo. Esperen que quiero hacerlo bien bonito a ver si la publico en el estado. Ya que ustedes no la revisan, hay gente que sí me felicita por hacer mi trabajo bien hecho, ya que ustedes no lo aprecian. Definir el signo de la inecuación. Ese es el paso número 1. ¿Y me pueden decir, por favor, la inecuación qué signo tiene? ¿Cuál? Positivo. Positiva, como lo acabo de decir Juan Pablo. Muy bien. Natalia y Juan Pablo. Positiva. La coloco más grande. Positiva. Esta es una manera muy particular de hacerlo. Yo solamente se los voy a valer de esta manera. Esta manera es muy particular porque la mayoría de los profesores explican este tipo de inecuaciones con cementerio. A mí no me gusta explicarla así. Entonces, como lo acabo de decir Juan Pablo, esta inecuación es de signo positivo. Y Natalia, vamos a revisar. Signo positivo. Está muy chiquitico. Signo positivo. Muy bien. No tengo que explicar por qué es positivo, ¿no? Pues ya lo tenemos muy claro. Porque el signo es positivo. ¿Listo? Yo creo que este primer paso lo voy a colocar por acá. Paso número 1. Listo, muy bien. Entonces, jóvenes, vamos al paso número 2. ¿Cuál creen que puede ser el paso número 2? ¿Cuál creen que puede ser el paso número 2? Lo voy a colocar. ¿Hacer algún caso de factorización? Sí se puede, muy bien. En este caso, como tal, el paso número 2 es hallar los puntos críticos, pero yo no lo voy a especificar. Antes debes hacer un caso de factorización si se puede, no. Ustedes ya lo tienen que definir. El paso número 2 realmente sería hallar los puntos críticos. Pero ¿cuál es la recomendación? Se puede decir como recomendación, que si se puede factorizar tanto el numerador como el denominador, usted lo tiene que hacer. Críticos. El paso número 2 realmente es hallar los puntos críticos, pero la recomendación, aquí lo voy a escribir, recomendación, o nota, por así decirlo. Nota, 2 puntos. Si puede factorizar el numerador, o si se puede factorizar el numerador y el denominador, realice. ¿Así se escribe? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, creo que sí. Realícelo. Es que la palabra realícelo no me sonó. Realícelo. ¿Listo?
Y la otra recomendación, ¿cuál es la otra recomendación que tienen que tener en cuenta? Que siempre los puntos críticos que ustedes saquen, en mayúscula, puntos críticos, pues, deben tener exponente 1. ¿Qué significa esto, muchachos? Que en una ecuación racional hasta puede llegar a suceder el caso de factor común por agrupación. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo hipotético. Yo les voy a dar un ejemplo con los grupos de octavo. A ver, con el quiz que yo hice hoy, de octavo. O sea, profe, que siempre va a tener un 1 abajo. No, cuando yo hablo de exponente 1, es que los puntos críticos siempre queden x menos 3. No puede quedar x al cuadrado menos 3. A eso me refiero. Ah, ¿Listo? ok. Ya les digo por qué. Un ejemplo hipotético. Lo voy a hacer con un ejemplo con un ejercicio del quiz que hice el día de hoy de octavo. Se van a dar cuenta cuando yo les digo a ustedes que tienen que factorizar, y aquí puede suceder más casos de factorización. Entonces, préstenme atención. ¿Dónde está Lisette? Lisette, acá. Primer ejercicio. Este me sirve. Este ejercicio de factorización. Esto puede suceder o en el numerador o en el denominador. Este tipo de ejercicios. En cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos. Yo no me acuerdo si Pedro estaba antes. Dejémoslo pasar, que después. El show. Menos que. Espérense, ya les digo. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, joven. Problema de conexión. Hasta ahora me llega la conexión de internet. ¿Usted no sabe que esa es la excusa de los estudiantes del siglo de este milenio? 4x a la 3, m a la 3, perdón, menos 9m a la 2, menos 9. Listo. Un ejemplo, cuando yo les hablo de factorizar y que les quede exponente 1, es que ustedes llegan, en este caso, digamos que aquí hay un numerador, un ejemplo hipotético, que acá no sé, un ejemplo hipotético, m menos 3. Listo, M4, sí. Pregunta. ¿Yo puedo factorizar el denominador? Un ejemplo hipotético. No estamos hablando de ninguna ecuación, solamente estamos hablando de la parte de factorización. No estoy generando ningún ejercicio de inecuación. ¿Sí se puede factorizar, profe? El denominador, el No, de profe. abajo. Ah, no, se puede. ¿El denominador de abajo? No, el M4, Y el ¿no? de arriba, perdón, aquí me faltó otra cosa, disculpen. Aquí me faltó otra cosa, perdón. ¿Y el de arriba? Sí. ¿Qué se le puede sacar? ¿Ecuación? No, antes se le puede sacar otra cosa. Factor común. Factor común. No, se puede sacar Factor trinomio, creo. Factor común. Factor común. ¿Se puede sacar? Trinomio no se puede sacar, ¿por qué razón? Porque 4 términos. Porque son 4 términos. Y porque primero toca empezar en orden los casos. Sí, qué pena. Exactamente. Primer caso de factorización, factor común. Entonces sacamos factor común. Entonces aquí quedaría m a la 3, ¿cierto? ¿Más qué? Más m a la 2. M a la 2. Muy bien. Menos 9m. Menos 9m. Menos 9. Ay, perdón. Menos 9m. Menos 9. Después, ¿qué pueden sacar? Factor común por agrupación. Factor común por agrupación. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Cojo 1 y 2, 3 y 4. Súper sencillo, ¿cierto? Entonces aquí sería m a la 3 más m a la 2. ¿Listo? Y aquí más menos 9m menos 9. Listo, muy bien. ¿Cuál sería el factor común del 1 y el 2? ¿Lo pueden decir? A la 2. M a la 2, muy bien, Juan. Y aquí quedaría m más qué? Más 9. Más 1. Creo que yo lo pongo. Más 1. Más Muy 1, bien. ¿no es? M más 1. Muy bien, excelente. ¿Y aquí cuál sería el factor común? Ah, 9. 9, ¿cierto? 9. Ahorita saco el signo, a mí me gusta siempre hacérmelo por pasos por pasitos. Y aquí quedaría menos m, menos 1, ¿cierto? Ahora sí saco el signo, la profesora siempre lo hace paso por paso, pero ¿qué es lo que ellos me dicen? El factor común es menos 9
y esta m se vuelve positiva y este 1 se vuelve positivo, ¿cierto? Ese es el paso que ellos me piden que yo me coma. ¿Cuál sería el paréntesis que se repite o el paréntesis que es común, jóvenes? M más 1. Muy bien, excelente. ¿Y cuál sería lo que sobraría? M a la 2. M a la 2 menos 9. Menos 9. Ustedes dicen, profe, yo ya terminé. No, no hemos terminado, porque cuando ustedes ¿Diferencia? hablan de los puntos críticos, ¿qué significa? Que ningún, en este caso, ay, profe, es que yo ya puedo sacar los puntos críticos. Acá el primer punto crítico es m igual a 0. El segundo punto crítico es m más 1 igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí m quedaría m igual a menos 1. Y el tercer punto crítico, yo digo que m a la 2 menos 9 igual a 0. No, señor. No, señor. ¿Se puede hacer una diferencia? Una diferencia cuadrada. Exactamente. Eso es lo que yo les digo, que no les puede quedar una variable con exponente diferente de 1. ¿Por qué razón? Porque si no, no podrían sacar bien los puntos críticos. Entonces, ¿qué nos faltó ahí? Una que... Diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados. Juan Pablo vio factorización. Aprendió después de que lo evalué. Raíz cuadrada quedaría 1 positivo, 1 negativo. Y en este caso m más 3 y m menos 3. Muy bien. Ahora sí, yo puedo sacar todos mis puntos críticos. M más 3 igual a 0. Eso sería m igual a menos 3. Y puedo sacaría el último punto crítico, que sería m menos 3. Igual a 0, y eso quedaría m igual a 3. Esto puede pasar en inecuaciones racionales. Profe, ¿pero por qué tantos puntos críticos? Puede suceder. Ustedes pueden tener Profe, 6, tengo una duda 7, existencial. 8 o 9 puntos críticos. Dime, señorita. Bueno, o sea, que acá en este cosa no haríamos gráfica tampoco, ¿verdad? ¿O sí? Sí, claro, sino que apenas voy en el segundo paso, sino que apenas estoy diciendo que en inecuaciones racionales, tanto en el numerador como en el denominador, si usted puede factorizar al máximo, tiene que factorizar al máximo y a usted le pueden salir más de 2 puntos críticos, que eso no pasaba en las inecuaciones cuadráticas. En las inecuaciones cuadráticas máximo 2 puntos críticos y pare de contar. Por eso es que los casos de factorización eran muy limitados. Factor común y los trinomios y diferencia de cuadrados. Era lo único que nosotros vimos. Acá no. Acá usted puede hacer agrupación, puede hacer los diferentes. Los únicos casos que no, como tal no aplicarían serían los de potencias iguales y suma y diferencia de potencias iguales. Suma y diferencia de cubos. Son los únicos 2 casos que no aplican. De resto, la mayoría aplica. ¿Listo? Esto es lo que les digo, que cuando tienen que factorizar, factorizan. En este ejercicio, lógicamente, no se hizo nada de esto, o no se hace nada de esto. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice por qué? Porque no se factoriza ni el numerador, ni el denominador. Tenemos solamente x arriba y tenemos x menos 100. Listo. ¿Qué condiciones hay si me dicen que tengo que hallar los puntos críticos? Que si tengo que factorizar, factorizo. En este caso, ¿tengo que factorizar? No, no tengo que factorizar porque, repito, porque arriba tengo x y porque abajo tengo x menos 1. Profe, ¿puedo pasar de una vez a hallar los puntos críticos? Sí. Si usted no tiene que factorizar y ya tenía arregladito toda la inecuación, puede de una pasar a hallar los puntos críticos. Listo, profe, ¿cómo los hago? ¿Qué condiciones hay para hallar los puntos críticos? Présteme muchísima atención, porque para definirlos, si está abierto o cerrado en una ecuación racional, depende si es el numerador o si es el denominador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes acá tienen que hallar puntos críticos de numerador y de denominador. Por eso les digo que una ecuación racional puede tener muchos puntos críticos. Puntos críticos. En este caso, los puntos críticos, repito, pueden ser de numerador o pueden ser de denominador. Entonces vamos a hallar primero de numerador. Numerador, listo. ¿Qué se tienen que tener en cuenta en el numerador? Que básicamente en el numerador, si es abierto o cerrado, se coloca de acuerdo al símbolo. O sea, en este caso, se coloca de acuerdo al símbolo. O sea, en este caso, si el símbolo es mayor o igual, entonces significa que el punto crítico del numerador sería abierto o sería cerrado. Jóvenes, si se coloca de acuerdo al símbolo.
Jóvenes, ¿será que los silencié? No, están abiertos. De acuerdo al símbolo de relación de orden. O sea que el punto crítico del numerador, ¿qué es? ¿Abierto o Cero. cerrado? Cerrado. Cerrado, muy bien, porque es de acuerdo al símbolo. En este caso, nuestro símbolo de relación de orden es cerrado. Entonces, en este caso, tenemos, acordémonos que los puntos críticos se hallan igualándolos a cero, ¿no? Entonces, acordémonos que eso se hallan igualándolos a cero. ¿Qué tenemos en el numerador? X igual a cero, ¿cierto? Nada más. ¿Por qué razón? Porque solamente tenemos la X. Y acordémonos que cuando está solo la X, prácticamente lo único que se hace es que esa X se iguala a cero. ¿Cierto que sí? Tenemos esta Cuando X. está solo X se igual a 0, ¿cierto? Dime. Cuando está solo la X igual a 0. Sí, cuando está solo la X se iguala a 0. Sí, señor. Entonces, pregunta. ¿Este punto crítico iría abierto o iría cerrado si se coloca de acuerdo al símbolo de relación de orden? Cerrado. Cerrado, muy bien. Ese sería cerrado. O sea que cuando nosotros lo busquemos, acordémonos que es bolita rellena, ¿no? Este punto crítico iría con bolita rellena porque se coloca, repito, de acuerdo al símbolo de relación de orden. Ahora, vamos a hallar los puntos críticos del denominador. Y en este caso, los puntos críticos del denominador siempre, repito, van abiertos. No me interesa el símbolo de relación de orden. Siempre en el denominador, los puntos críticos van abiertos. Siempre van abiertos. Siempre abiertos. No interesa si el símbolo es abierto, no interesa si el símbolo es cerrado. Siempre los puntos críticos van abiertos. Siempre van abiertos. Siempre van abiertos en el denominador. Siempre van abiertos. Siempre. Entonces, ¿qué punto crítico yo puedo sacar en el denominador? ¿Me pueden decir, por favor? Acordémonos. X menos 1 igual a 0. X menos 1 igual a 0, muy bien, ¿quién lo dice? Ahí quedaría X. Entonces paso a sumar al otro lado, o sea que queda X igual a 1, y en este caso, como es el denominador, como es el punto crítico del denominador, siempre va abierto, siempre va abierto. Si hay 10 puntos críticos en el denominador, todos los 10 puntos críticos van abiertos. Y profe, todos esos se tienen que poner en la gráfica. ¿Dime? Todos esos se tienen que poner en la gráfica. Sí, todos esos se ponen en la gráfica. Lo vamos disculpen el término, pero lo cansón de esto es graficar. Listo, no se preocupen que primero la otra semana les explico bien cómo es el asunto, antes de entrar a hacer alguna actividad. Se van a dar cuenta que esto es más rutinario, porque realmente lo cansón es factorizar y saber muy bien. O sea, ahí sí se pueden apoyar muchísimo en la calculadora, sobre todo para definir el signo, porque es que, por ejemplo, acá usted va a sacar se va a sacar una respuesta de numerador en signo y una de denominador en signo, y al final va a sacar la respuesta del signo del intervalo. Y ahorita les explico cómo es. Listo, jóvenes, ya tenemos los dos puntos críticos. ¿Cuál sería el tercer paso? Que el que siempre hemos trabajado. ¿Cuál sería el tercer paso? ¿Quién me dice? Para ustedes, ¿cuál sería? Graficar, muy bien. Ese sería el tercer paso, graficar. Graficar. Pues aquí lo vamos a colocar, paso número 3, graficar. Primero les enseñé con un ejercicio sencillito, que la verdad este ejercicio es muy sencillo, para que se acuerden de qué es lo que ustedes deben hacer y de las condiciones principales que deben tener en cuenta. Como de que siempre al lado derecho debe haber 0, lo del signo de la ecuación, y que los puntos críticos hay de numerador y denominador. El denominador tiene la relación de orden del ejercicio, en cambio el denominador es abierto siempre porque es el denominador. Ahora sí, paso número 3, graficar. Como veníamos, graficar. Entonces, lo primero que nosotros siempre hacemos en una gráfica es colocar nuestros puntos críticos, ¿cierto? En una recta numérica. Es lo primero que nosotros hacemos. Colocar nuestros puntos críticos. Graficar. Graficar. Entonces, a ver qué recta numérica me puedo robar. Creo que esta me sirve. Porque va de 0 a 1.
Esta recta numérica me la voy a robar. Acá. Puede quedar. Listo, jóvenes. Entonces me voy a robar esta recta numérica. ¿Me pueden decir, por favor, dónde iría mi primer punto crítico? Si son tan amables. Voy a quitar. ¿Dónde iría mi primer punto crítico? Menos infinito a 0. Ah, punto crítico, chistosa. 0. Ah, 0. Preste atención, Charol, ¿sí ven? Por estar viendo novelas. No me presta atención, no entran a clase. Listo, este es 0. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, muy bien, cerrado. Excelente, cerrado. 0 sería cerrado. Acá lo voy a colocar. Esto sería cerrado. ¿Sí? ¿No? Colocar. No me coge. Ahora sí. No, se cogió fue la otra. Ahora sí. Cambiarle un color bien chévere. Naranja. Listo, muy bien. Y esta sí iría abierto en 1, ¿no? En 1 sí iría abierto. ¿Cierto que sí? En 1 iría abierto. Listo, voy a borrar estas cositas. Listo. Arreglemos más bonita esta gráfica. Aquí puedo hacer. Aquí podríamos colocar 0,5. ¿Cierto? Ahorita. Aquí podríamos colocar 2, ¿no? Por acá hubiéramos podido colocar 2. Ya se quedaron dormidos estos chinos, Ana. ¿Cierto que sí? Están durmiendo, jugando. Por ahí el Joseph. Es que hasta ahí llegó la alegría. ¿Qué? Hasta ahí llegó la alegría. No, es fácil, es fácil. Solo os toca saber factorizar. ¿Usted aprendió a factorizar, Juan Pablo? Solo toca saber factorizar y hallar los puntos críticos y ya. Y utilizar la calculadora para hacer bien lo de los signos. Y ya. Realmente es eso. Se van a dar cuenta que esto no es complejo. ¿Listo? Se van a dar cuenta. Cuando son así de sencillos, ni siquiera es difícil. Son más sencillos. Mejor me sale más rápido arrastrándolo. Lo que dice, no mentiras, el cero lo tengo que colocar en este lado. Muy bien. Ahora sí. Esto tenía que haberlo acercado, ¿no? Ay, ya no lo puse. Listo, muy bien. Profe, Joven, yo tengo una duda existencial. dime. O sea que cuando hay así muchos, ay, se me olvidó cómo se llama. Bueno, muchos de estos, para saber como la respuesta final que queda, hay cómo se hace si son más de, digamos, 4. Ya ahorita hago el ejemplo acá. Dice, no se ataque, no se ataque. Ah, Primer intervalo, ahora sí, niños, díganmelo por favor. Ustedes no son niños, jóvenes. a 0. Hasta 0, muy bien. Cerrado, ¿no? Aquí cerrado. Sí, señor. El de la mitad, ¿cómo iría? De 0 a 1. De 0 cerrado, ¿no? Sí, a 1 abierto. Muy bien. Y el siguiente iría desde 1 hasta más infinito, ¿no? Sí, señor. Hasta más infinito. Muy bien. Excelente. Listo. El asunto, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Eligen los mismos, eligen números, igual, como lo hicimos en las ecuaciones cuadráticas. Entonces aquí elijamos un número, por favor. Cuando x vale ¿qué? Puede ser -1, ¿no? Y aquí, entre 0 y 1, ¿qué número vamos a hacer? 0,5. 0,5, muy bien.
Excelente. Y acá entre el mayor a 1, ¿cuál? Vamos a elegir 2. ¿No? 2. Muy bien. Listo. Pero acá yo no los voy a multiplicar, yo no los voy a expresar multiplicados, sino los voy a expresar divididos. ¿Qué significa eso? Si ustedes ven la inecuación, original, que es esta, ¿cierto? La inecuación me está dividiendo, ¿cierto que sí? Entonces voy a colocar uno arriba y otro abajo. Uno arriba, así, un paréntesis arriba y un paréntesis abajo. Siempre vamos a tener un paréntesis arriba y un paréntesis abajo. Y al final vamos a aplicar la ley de signos. En este caso, acordémonos que la ley de signos de la división es la misma ley de signos de la multiplicación. Iguales, positivo, diferentes, negativos. ¿Qué significa eso? Si arriba me dio más y abajo me dio más, significa iguales, positivo. Si arriba me dio menos y abajo me dio menos, iguales, positivo. Si uno me dio más y el otro menos, diferentes, negativo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, escogimos menos 1. Si yo reemplazo en esta X que está acá, por menos 1, arriba, en este primer intervalo que me da, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien, porque básicamente sería el mismo número. Muy bien, Giselle, negativo. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que yo estoy haciendo, algo muy tonto, la verdad, cuando tenemos una X. Básicamente, si nosotros arriba tenemos una X, ¿cierto? Y yo esa X la voy a reemplazar por el mismo número, que sería menos 1, el número que yo escogí. Entonces, básicamente, el numerador, ¿cómo me quedó? Me quedó negativo. Y ya. Si yo voy a reemplazar, en este caso, esa X en la parte de abajo, esa X que me aparece, X menos 1, ¿cierto? Por el menos 1, en la parte de abajo, ¿qué me queda? ¿Quién me dice? Menos. Menos, porque sería menos 2, ¿no? Porque sería menos 1, y eso me daría menos 2, ¿no? O sea, que en la parte de abajo quedaría negativo también. ¿Y menos por menos? Menos dividido entre menos, no menos por menos. Menos dividido entre menos, se dice. Sería la opción. Menos dividido entre menos. Es la misma ley de signos de la multiplicación. ¿Cuánto les da? Más. Más. Muy bien. Pregunta, ¿sirve o no sirve si la inecuación es positiva? Sí sirve. Sirve, muy bien, excelente. Sí sirve. Es que así, cuando viene sencillito, es como Disneylandia, súper chévere, súper divertido. Yo nunca he ido, pero dicen que es súper chévere. Yusmi, que vaya a Disneylandia y nos traiga un muñeco de Mickey Mouse. ¿Cuándo va a ir Yusmi? Yusmi, ¿cuándo se va a ir? Unas achiras. Unas achiras estadounidenses, es lo que va a traer. ¿Cuándo se va a ir Yusmi? Conteste, Ala, no me dejen visto por allá, ni siquiera me estará prestando atención. Ya estoy acá. Es que no voy a prender el micrófono. ¿Cuándo se va a ir? Ya estoy acá. ¿Ya está en Estados Unidos? Sí, señora. Como un mes. Ya pues, yo no sabía. Hace un mes ya me voy a volver. No, mentira. Ah, eso está bien. Listo, significa que sí sirve. El de la mitad, vamos a revisar el de la mitad. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos a revisar. Entonces, si yo coloco arriba 0,5, ¿qué signo me queda arriba? ¿Quién me dice, por favor? Más. Positivo, muy bien, positivo. Y si abajo coloco 0,5, ¿cómo me queda? Pues reemplazo en vez de la X, coloco el 0,5. Entonces, ¿cómo me queda? Acordémonos que lo reemplazamos en los términos de la inecuación. Cuando yo hablo de reemplazar, Cuando yo hablo de reemplazar significa acá, ¿no? Y acá. Ahí es donde yo reemplazo. En este caso, ¿cómo me quedaría? Si tengo 0,5, ¿cierto? 0.5 menos 1, ¿cuánto me daría? Menos. 0,5. Menos 0,5, muy bien, Julián. Me daría menos 0,5, como lo acabo de decir Julián. O sea que me quedaría negativo, ¿no? Y más dividido entre menos, ¿cuánto me da? Menos. Menos. ¿Sirve o no sirve, jóvenes? No. No, no sirve. Efectivamente, no sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Listo. Ahora, vamos con la siguiente. La última. Ahora lo voy a reemplazar por 2. Entonces, si yo coloco en la inecuación en la parte de arriba un 2,
que sería reemplazarlo en la X, ¿cómo me queda? ¿Positivo o negativo, jóvenes? Positivo. Positivo. Y si yo coloco en la parte de abajo el 2, ¿cuánto me da 2 menos 1? 1 positivo. 1 positivo. O sea, aquí arriba me queda más y abajo me queda más. Y más por más, ¿cuánto daría? Más dividido entre más, no es más por más dividido entre más. Positivo. Positivo. Es que siempre uno se confunde porque es la misma ley de signos de la multiplicación, pero es más dividido entre más. ¿Sirve o no sirve, jovencillos y jovencillas? Sí sirve. Sí sirve, muy bien. ¿Qué significa esto? Que aquí me sirve los intervalos. ¿Cuál sería el último paso? El último paso, como en el anterior, sería el intervalo solución, que sería el paso número 4. Intervalo solución. Paso número 4, intervalo solución. Paso 4 sería intervalo solución. Ya vamos a terminar la clase. No se preocupen. Intervalo. Intervalo solución. ¿Y cuál sería el intervalo solución? En este caso, ¿me pueden decir, por favor? De menos infinito a 0, unión de 1 más infinito. Bien. ¿Quién habló ahí? Yo. ¿Quién es yo? Charol. Charo, esa Charo le cambió la voz. Desde menos infinito. Desarrolló. ¿Cierto que sí? Le cambió como la voz, maduró la voz Charo, como los niños. Entonces, desde menos infinito hasta 0, como dijo Charo, unión de 1 hasta más infinito. Y eso es todo. Profe, pero es que ese ejercicio estaba muy fácil. No es lo que usted nos estaba explicando al principio. Sí, no se preocupe. Como tal, este ejercicio es como para que se aprendan los pasos principales, como que siempre hay un 0 en el lado derecho, que hay puntos críticos de numerador, puntos críticos de denominador, que siempre los puntos críticos del numerador van con el símbolo de relación de orden, los del denominador siempre van abiertos, y para que se den cuenta que estamos desdividiendo. ¿Listo? No se preocupen que ya el martes les explico ejercicios con factorización, que es ya lo complejo. ¿Listo? Esto es como para que se aprendan los pasos nada más de cómo se hacen inecuaciones racionales, nada más. Ya la otra semana, repito, voy a explicar con factorización, que es lo complejo. ¿Listo, niños? Que tengan jóvenes, ustedes no son niños, que tengan un excelente día, nos vemos. Y yo me traigo unas achiras por allá de Estados Unidos.